Desarrollo una mirada integral. Es necesario, cuando hablamos de desarrollo, referirnos a todos los aspectos del ser humano, referirnos a todo aquello que promueve al hombre y genera un bienestar en la sociedad. Los pensadores de la Escuela de Desarrollo a Escala Humana nos proponen pensar caminos de humanización para un mundo en crisis, integrando líneas de investigación, reflexión y acción. Abrimos la investigación cuando nos permitimos la pregunta: frente a esta situación que vivimos, ¿cómo podríamos vivir de otra manera? ¿Cómo podríamos hacer otra cosa para estar mejor? ¿Cuál sería esa posibilidad? ¿Por dónde estaría? Cuando abrimos la pregunta, nos permitimos pensar otras formas de vivir, otras formas de satisfacer nuestras necesidades. Y también esto nos tiene que llevar a la reflexión. Sobre esas respuestas podemos preguntarnos, bueno, ¿y esto qué opina el otro? ¿Cómo podemos compartirlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? Permitirnos la reflexión. Pero esto no puede quedar así, no puede quedar simplemente ahí, sino que tiene que llevarnos a la acción, a una acción consecuente. Es decir, que después de la investigación y la reflexión, nosotros podamos lograr acciones que transformen la vida de las personas, que transformen las sociedades y el ambiente total. Ellos dicen que el desarrollo, y es importante tenerlo en cuenta esto, se refiere a las personas y no a los objetos. Porque a veces creemos que las sociedades más desarrolladas son aquellas que tienen más cosas, que acumulan más bienes materiales, y sin embargo, ellos nos dicen no, el desarrollo tiene que estar en directa proporción con el bienestar de las personas, tiene que impactar en las personas y tiene que lograr una vida feliz, una vida más digna. Entonces, ¿por dónde empezamos? Nos dicen, se trata de la satisfacción de las necesidades. Las necesidades humanas son acotadas y precisas. Muchas veces se nos ha dicho que las necesidades humanas son ilimitadas. En realidad, desde esta propuesta nos dicen, no, las necesidades humanas son acotadas, son 9 necesidades. El hombre tiene necesidad de subsistencia, por ejemplo, es decir, de alimentarse, de vestirse, de abrigarse. El hombre tiene necesidad de afecto, de identidad, de libertad. Entonces aquí hay que distinguir lo que es la necesidad de lo que es el bien y de lo que es el satisfactor. El bien es aquel objeto material que nos va a ayudar a que esa necesidad se satisfaga. Por ejemplo, si tengo hambre, el alimento. Y el satisfactor es la estrategia que nos damos. Yo puedo, por ejemplo, a la hora de alimentarme, estar solo, ¿no? Y comer solo en mi casa, o puedo yo proponer otra estrategia, decir, bueno, a la hora de comer puedo encontrarme con mi familia, puedo estar con otros. Entonces, en ese caso, no solo me alimento materialmente, sino también puedo aprovechar esa circunstancia para compartir afecto, para generar una conversación, para aprender algo, para estar con otros. Es decir, que no solo incorporo el bien material del alimento, sino también me permito satisfacer otras necesidades. Eso sería un enfoque sinérgico desde esta perspectiva. La forma en que satisfacemos las necesidades, nos dicen, genera las distintas culturas. No es que una forma sea mejor que otra, aquí no queremos establecer jerarquías, pero por ejemplo, si a la hora de satisfacer la necesidad de alimento, alguien va al supermercado y compra un alimento envasado, bueno, decimos tiene una cultura urbana.
Pero si alguien va al almacén, compra un kilo de papas, bueno, tiene una cultura más, podríamos decir, más barrial. Y si alguien planta, tiene una huerta, porque tiene un pedacito de tierra, decimos, bueno, y de allí saca su alimento, decimos, tiene una cultura más rural. Entonces, la manera en que elegimos satisfacer nuestras necesidades define nuestra cultura, que como decíamos, no hay una cultura mejor que otra, hay culturas diferentes. El tema central siempre es que la necesidad esté satisfecha. Porque sucede que si las necesidades no se satisfacen, se generan pobrezas. Y entonces, desde esta perspectiva, se habla de pobrezas en plural y no de pobreza en singular. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a pensar que la pobreza es la falta de recursos materiales. Sin embargo, en esta propuesta se nos habla de las pobrezas. ¿Qué? Porque somos pobres. Si tenemos bienes materiales, bueno, está bien, pero si no tenemos afecto, por ejemplo, o si nosotros no nos sentimos partícipes de nuestra sociedad, vamos a tener un tipo de pobreza. Entonces, hay pobreza, dicen ellos, cuando hay una necesidad que no se satisface. Si yo tengo lo material, pero no tengo libertad, y bueno, hay una necesidad que no está satisfecha. Si yo tengo lo material, pero no tengo posibilidad de participación, va a haber una necesidad que no va a estar satisfecha. Entonces se va a generar una pobreza en relación a esa necesidad. Aquí se habla, repito, de pobrezas y no de pobreza en singular. Y si estas persisten, se generan patologías sociales. Por ejemplo, si no se satisface en una sociedad la necesidad de participación, se genera una patología social que es la marginalidad. Muchas veces en nuestros conglomerados urbanos tenemos un gran número de personas que están, decimos, en la marginalidad. ¿Por qué? Porque no son parte, porque no las integramos, porque no pueden satisfacer la necesidad de participación, de identidad, de involucrarse, de sentirse parte para resolver las necesidades entre todos. Entonces, volvemos a decir, es conveniente buscar satisfactores sinérgicos. Un ejemplo de satisfactores sinérgicos, de satisfactor sinérgico que ponen estos pensadores, es, por ejemplo, la lactancia materna. Ese niño tiene la necesidad de alimentarse, de obtener alimento material. Cuando su mamá lo alimenta a través de la lactancia, fíjense que no solo satisface la necesidad material del alimento, sino también satisface la necesidad de afecto, satisface la necesidad de participación, satisface la necesidad de identidad, de entendimiento, porque el niño va aprendiendo el mundo a partir del vínculo con su mamá. Fíjense, buscando satisfacer una necesidad, se satisfacen otras a la par. Y esto sería una estrategia sinérgica. También podemos poner como ejemplo la medicina preventiva. La medicina preventiva es un satisfactor sinérgico porque yo voy a consultar a un médico porque tengo algún malestar y este médico, bueno, cuando llego me saluda, se presenta, me explica, me dice que, bueno, que lo que me pasa es esto, lo otro, me explica cómo puedo mejorar, pero también me explica cómo puedo prevenir que otra vez no me pase. Entonces ahí yo estoy satisfaciendo la necesidad de resolver mi problema de salud, pero también de participación, de afecto, de identidad, de entendimiento, porque aprendo cómo cuidar mi salud. Un desarrollo integral nos invita a pensar en una perspectiva ecocultural, es decir, una perspectiva que integre los distintos aspectos de la persona y los distintos aspectos de la realidad. Vivimos en una realidad material, en un ambiente social, pero también en un ambiente natural.
del cual podemos sacar los recursos. Entonces, cuando tenemos en cuenta todas estas dimensiones y apuntamos a nuestro propio bienestar, dándonos cuenta que nosotros somos responsables de esto. Si bien interactuamos en sociedad con otros, si bien hay decisiones que no las tomamos nosotros, sí nosotros podemos incidir en esto y sí podemos ser creativos a la hora de, decidir con otros cómo satisfacemos las necesidades para generar un desarrollo.